Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, y damos gracias también por todas las personas que nos sigan en cualquier lugar de la tierra. Bendiga, Señor, el estudio de su palabra. Habilítenos y capacítenos para comprenderla. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras humanas, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos y diríjanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el título de la meditación que tendremos es El Evangelio, Misterio de la Navidad. ¿Por qué el Evangelio es misterio de la Navidad? Cuando leemos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, Pablo nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y entonces añade la primera frase, Dios fue manifestado en carne. En la Navidad se recuerda el nacimiento de Jesús. Dios que se hace hombre, Dios fue manifestado en carne. Y hay una palabra con la que comienza el versículo 16 que vale la pena decir algo de esta palabra. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La pregunta es, ¿qué cosa es piedad? La palabra piedad es una palabra griega y se escribe así en español, eusebeia, se escribe en español. Eu significa bien y sebomai significa ser devoto. Denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. La idea de la piedad es que la persona hace lo que es agradable a Dios. Cuando usted mira la vida de Jesús, siempre hizo las cosas que agradaban a Dios, inclusive lo que tiene que ver con el Evangelio o el plan de salvación. Veamos esta palabra, como el apóstol Pedro nos habla de ella en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, el 6 y el 7. Mire lo que dice la Biblia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro añade, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, y ahora dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y añade, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y sigue diciendo Pedro, a la virtud conocimiento. Y él sigue diciendo, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nos está presentando el apóstol Pedro lo que hay en la voluntad de Dios, a que alcancemos la salvación, que entendamos el plan de la salvación, que vayamos más allá del simple hecho de una vida cristiana, que vayamos a algo más que el simple hecho de practicar un principio, que la vida de la piedad sea parte de nosotros, que nuestra vida agrade a Dios, que nuestra vida haga todo aquello que Dios espera que sea hecho. En el capítulo 3, versículo 11, 2 de Pedro, él dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir. La piedad la relaciona con una experiencia. La piedad la relaciona no solo como un principio, sino como un estilo de vida, una manera de ser. Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y dice ahora, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra piedad es importante en la experiencia cristiana, es fundamental en la vida delante de Cristo, y añade entonces en el capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No hay discusión, no hay nada que decir, no hay nada que añadir, no hay nada que refutar, no hay nada que presentar, ya está todo claro. Y entonces dice, ¿cómo lo sabemos? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La vida de Jesús muestra indiscutiblemente la piedad. La vida de Jesús muestra en forma clara cómo Él hizo todo lo que agrada a Dios y cómo en el misterio de la piedad se descubre, se entiende, se comprende, como veremos en un momento, aquella sabiduría que estaba oculta desde los días de la eternidad, cómo se revela el misterio de Dios, cómo se da a conocer la ciencia de Dios, cómo se conoce a Jesucristo. En el misterio de la piedad descubrimos la voluntad de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dice Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y entonces añade, ejercítate para la piedad. Y él añade, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad, esa manera de vivir para agradar a Dios, esa forma de ser para la gloria de Dios, esa manera y ese estilo de vida de vivirlo en esta tierra para reflejar la belleza, la santidad de Dios, es aplaudida por todo el cielo. En el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 3 al 12, Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Note usted que Pablo está involucrando la piedad en todo lo que tiene que ver con la experiencia cristiana. Y él sigue diciendo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y añade, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice Pablo, apártate de los tales. En otras palabras, cuando usted pierde el camino, cuando usted ve la piedad como un medio de vida, una forma de existencia, una manera de ganar, una manera de tener bienes de este mundo, entonces usted está en serios problemas. Mire lo que sigue diciendo él. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, añade Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando usted practica la piedad, cuando usted quiere vivir agradándole a Dios, cuando usted añade a la piedad a lo que es su servicio a Dios, algún beneficio personal, entonces usted está perdiendo el rumbo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Llama la atención cómo la Biblia sigue hablando acerca de la piedad. Dice él, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora yo le hago una pregunta, ¿es importante la piedad en la vida cristiana, sí o no? ¿Tiene mucho que ver la piedad con la vida cristiana? Y él termina diciendo,
pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y finalmente en 2 Timoteo 3:5 Pablo dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La piedad tiene que ver con un estilo de vida. La piedad tiene que ver con una manera de ser, pero llama la atención cuando Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y yo les pregunto, ¿lo sacrificó Dios todo para nuestra salvación, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Lo perdió todo Dios por darnos la salvación? Sí. Así que la persona más piadosa podemos decir que es el Dios Todopoderoso. Recuerde, el título que tenemos es El Evangelio, Misterio de la Navidad. Y vemos que el Evangelio se presenta, se muestra como la revelación, nada más y nada menos que la revelación de la voluntad de Dios. El Evangelio es la revelación de la piedad de Dios, la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios o la revelación de Jesucristo o la revelación de la sabiduría oculta, o podemos decir también la revelación de la ciencia de Dios. El apóstol Pablo nos dice que el Evangelio no es un argumento, no es una definición de una doctrina. El Evangelio no es un concepto, el Evangelio es una persona. Por eso, la pregunta, ¿quién es el Evangelio?, es más correcta que la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Si preguntamos qué es el Evangelio, la respuesta es, Evangelio significa etimológicamente buenas noticias, buenas nuevas. Ahora, la pregunta, ¿quién es el Evangelio? La respuesta es, el Evangelio es Jesucristo. Y siendo que el Evangelio es Jesucristo, como dice 1 Corintios 15, 3 y 4, y consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, siendo que Jesucristo es el Evangelio, cuando pensamos en la Navidad, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, estamos pensando en el nacimiento del Evangelio. Ahora bien, si el Evangelio es el misterio que estuvo oculto desde edades eternas, entonces en el nacimiento de Cristo se revela, se da a conocer ese misterio. De allí la importancia de entender el nacimiento de Jesucristo. Cada vez que usted menciona la palabra Navidad o Natividad o nacimiento de Jesús, es bueno que comprenda, que tenga en su mente que usted está hablando de un misterio que estuvo oculto por edades eternas. Y estuvo oculto y nadie lo sabía, solo lo sabía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Cristo nace, entonces se da a conocer ese misterio, como veremos más adelante. De allí la importancia de comprender esto. Cuando hay esa comprensión o ese entendimiento del nacimiento de Jesucristo, de la manera como Dios se hizo hombre, entonces en su cerebro empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Empiezan a despertarse áreas de su cerebro que hasta que usted no entiende y conoce eso, no se despiertan. El conocimiento del misterio de Dios hace posible que su mente se ponga en comunicación íntima con el Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu vino, el Espíritu ha llegado, como dijo Jesús, y os enviaré el Espíritu Santo, enviaré la promesa de mi Padre. El Espíritu Santo vino como el consolador que sustituye al primer consolador. El primer consolador o paracleto fue Jesús, el segundo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para ser nuestro compañero de viaje, para acompañarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para protegernos. El Espíritu Santo viene para suplir todas nuestras necesidades y la mayor de nuestras necesidades es la salvación. Necesitamos conocer, necesitamos comprender y necesitamos entender el valor de la palabra salvación. Necesitamos entender la profundidad del Evangelio. Necesitamos comprender por qué Dios tuvo que hacerse hombre. ¿Cómo es posible que el Rey del universo, el creador de todo el universo, el dueño y señor de todo, nazca como un bebecito indefenso? De allí la importancia de entender y comprender lo que estamos haciendo. ¿Qué significa misterio en la Biblia? La palabra misterio significa una verdad que debe ser dada a conocer. Cuando aparece la palabra misterio en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, debemos pensar que es algo que debe descubrirse, algo que debe entenderse, algo que debe comprenderse, algo que Dios debe revelar. Por eso, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hablamos acerca de lo que se conoce como apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe. Dios revela al hombre lo que el hombre no entiende ni comprende. ¿Por qué y para qué tuvo Dios que hacerse hombre? ¿Por qué y para qué nació Dios como un defensor niño? ¿Qué hay detrás de todo eso?
Oiga, vamos al libro de Daniel y mire qué interesante Daniel describe la manera como Dios conoce los misterios. Daniel, capítulo 2, versículo 27 al 30. Daniel, capítulo 2, versículo 27 al 30. Dice la Biblia: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Ustedes recuerdan el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Se acuerdan el sueño que tuvo con aquella estatua que tenía la cabeza de oro y los pechos de plata y el vientre de bronce y las piernas de qué? De hierro. Y los dedos abajo, ¿cómo estaban? Mezclados, ¿cómo? Hierro y barro. Y cuando él estaba mirando la visión, fue lanzada una piedra que hirió la estatua, ¿dónde? En los pies. ¿Y qué hizo la estatua? Todo se desmenuzó. El rey tuvo el sueño y se le olvidó. Y entonces le pidió a los sabios de su reino, a los magos, los sabios, etcétera, que le dijeran qué fue lo que soñó y le dieran la interpretación. Todo el mundo protestó y al final, entonces le dijo: mira, dame tiempo, vamos a orar, que Dios revela los misterios. Versículo 28, dice el 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y entonces Daniel comienza a decir: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Yo le pregunto, ¿sabe Dios el futuro, sí o no? ¿Conoce Dios el presente? ¿Entiende Dios el pasado? Me gusta cuando en la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. El que es, que era y que ha de venir. Llama la atención cuando usted define la palabra Jehová o el tetragrámaton JHWH. Lo traducen de esta manera. Mire qué interesante. Lo traducen como el que será, el que fue y el que es. Dios está fuera del tiempo y Dios puede desde su posición mirar al futuro y ver todo el futuro transcurriendo, mirar al presente y ver todo el presente, y mirar atrás y ver todo el pasado. Por eso, cuando usted se confía en Dios, usted tiene su presente seguro, su futuro asegurado y su pasado perdonado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso esto? Sigue diciendo Daniel: estando tú en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y añade Daniel: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Cuando usted estudia en la Biblia, la famosa apocalíptica bíblica, usted tiene un acceso a información que los demás no tienen si no lo estudian. Cuando usted toma su Biblia y lee la apocalíptica bíblica, descubre el porqué y el para qué de la apocalíptica bíblica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron los seres humanos? Que fue necesario que Dios revelara cosas que no están reveladas en otro lugar. Bueno, pastor, ¿y dónde leo la apocalíptica bíblica? Vamos a decirlo rapidito y vamos a seguir con nuestro tema. La apocalíptica bíblica en toda la Biblia está en estos libros. En el libro de Isaías, los capítulos 24 al 27, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38 y 39, en el libro de Daniel, en el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, en el libro de Joel, capítulo 2 y 3, y en el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14. En el Antiguo Testamento ahí está toda la apocalíptica bíblica que la Biblia tiene. Cuando usted estudia cada una de estas partes, ve que Dios conoce el futuro y conoce todos los detalles. Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe lo que va a pasar. Y por como usted no lo sabe, entonces venga a la Biblia y descubra con Dios qué es lo que está ocurriendo. Por eso, cuando hablamos de la Navidad, cuando hablamos del nacimiento de Jesús específicamente, estamos hablando de la revelación de un misterio que nadie supo desde los días de la eternidad. Un misterio que solo Dios sabía. El misterio del nacimiento de Jesús. El misterio de que Dios se hizo hombre. Misterio que aún los ángeles quieren conocer y estudiar.
Cuando usted viene al Nuevo Testamento y quiere saber lo de la apocalíptica bíblica, tiene que leer San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21. Tiene que leer también 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el libro del Apocalipsis. En toda la Biblia eso es lo que tiene apocalíptica bíblica. Si usted se sienta con su Biblia y lee todo aquello, se está introduciendo en un conocimiento que pocos seres humanos tienen. La mayoría de la gente está conjeturando e inventando. La Biblia no necesita abogado, la Biblia se explica a ella sola. En la medida que usted permite que su cabeza, su mente entre a la Biblia le forma a usted la mente de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El razonamiento humano, el conocimiento humano, la inteligencia humana no puede descubrir la ciencia de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que la mente carnal no se sujeta a los conocimientos, a las interpretaciones, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Cuando usted ve la Navidad y oye de la Navidad, tantos millones de gente celebran Navidad, pero la pregunta es, ¿saben lo que están celebrando? Número uno, Satanás es el diablo y es muy astuto. Así que tomó una fecha equivocada para celebrar el nacimiento de Jesús. No me interesa la fecha, me interesa el nacimiento. Me interesa que Cristo nació y nació en la tierra. Ahora, ¿cuál es el significado de ese nacimiento? ¿Cuál es el valor de ese nacimiento? Un misterio que revela a Dios a través de Jesucristo. Y es tan profundo, es tan interesante ese misterio, que aún los ángeles quieren aprender o conocer más de ese misterio. Veamos un poco más acerca del valor de esta palabra misterio. Cuando usted va a la Biblia, en el Nuevo Testamento, mire lo que Jesús le dijo a sus discípulos, San Mateo capítulo 13, versículo 11. Jesús le dijo, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a los discípulos sí y a las otras gente no? ¿Por qué a los discípulos sí y a las otras gente no? ¿Qué hicieron los discípulos? Siguieron a Jesús, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Para conocer el misterio de Dios, para conocer los misterios del reino, usted tiene que tomar tiempo y sentarse o dedicar tiempo a investigar ese misterio. Por ejemplo, usted está escuchando esta presentación, pues está dedicando tiempo. Ya usted sabe, número uno, que el misterio de Dios es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, la revelación de Jesucristo, la sabiduría oculta, es la ciencia de Dios. Cuando usted estudia el Evangelio, cuando usted estudia y conoce a la persona de Jesús, descubre que en Cristo Jesús se reveló el misterio que estuvo oculto desde edades eternas, la sabiduría que estuvo oculta, la que nadie conoció, ahora se da a conocer a través de Jesucristo. ¿Quién iba a pensar en el cielo o en el universo que el creador del universo, el sustentador del universo, el dueño de todo, nacería como un indefenso bebé en un pesebre? ¿A quién se le ocurriría eso? Eso es una locura. Y sin embargo ocurrió o no ocurrió. Un misterio que ha sido dado a conocer a todos aquellos que lo estudian. Romanos capítulo 11, versículo 25, dice la Biblia, porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Si está hablando en ese tono es porque usted puede conocer el misterio, usted puede entender el misterio. Es un misterio que ya se dio a conocer. Al final de su libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25 al 27, Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y añade, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En la tierra se han revelado tantos misterios por parte de Dios que si fuéramos más cuidadosos con la Biblia, viviríamos una vida de gozo, una vida de descubrir qué guerra de la galaxia ni guerra de la galaxia. La verdadera guerra de la galaxia la encuentra usted en la Biblia, ¿sí o no?
Por ejemplo, mire usted, un misterio que estaba oculto desde edades eternas. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de hacer la tierra, ya en la mente de Dios, en la mente de Cristo, en la mente del Espíritu Santo, estaba claro el sacrificio de Jesucristo. Un misterio que ni los serafines se lo podían imaginar, porque la tierra no estaba creada. Mi pregunta, ¿es interesante esto o no es interesante? A ver, ¿sí o no? Cuando era más joven estudié Ciencias Sociales en la Universidad Estatal de mi país. Y como no sabía lo que se llama Derecho Legal Espiritual, una de mis pasiones era la arqueología. Y una me decía, cuando me gradúe voy a hacer un doctorado en arqueología y me voy a hacer experto en todas esas cosas profundas que nadie sabe. Compadre, después aprendí Derecho Legal Espiritual y dije, espérate, yo dejo eso. Porque la gente no sabe derecho legal espiritual. No estamos viviendo en la tierra como chivos sin ley. Aquí en la tierra hay dos poderes que se oponen y luchan todos los días uno contra otro. Y hay una ley que se llama derecho legal espiritual. Y Dios respeta al diablo como el diablo tiene que respetar a Dios. Entonces es decisión suya de qué lado usted se pone. Si se pone a enchinchar y a meterse en donde nadie lo llamó y a meterse en la cosa del demonio, el demonio gana derecho sobre usted. Y por eso usted ve tanta gente, etcétera, por allá afuera. Le dan derecho al diablo y el diablo gana ese derecho. Por eso necesitamos entender el misterio. Porque descubriendo el misterio de la salvación, descubriendo el evangelio, descubrimos los derechos que Dios nos dio a través de Jesucristo. ¿Se entiende, por favor? ¿Recuerdan cuando Cristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El camino. ¿A dónde nos conduce ese camino? En San Juan 1:51 Cristo dijo, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre, cómo los ángeles suben y descienden del cielo a través del Hijo del Hombre. Estaba repitiendo Génesis capítulo 28, aquella famosa escalera de Jacob, que Jacob vio con los pies en la tierra y al final de la escalera, allá arriba en el cielo, conectaba con Dios. Aunque el pecado nos separó de Dios, misterio de misterios, Cristo Jesús nos vuelve a conectar con Dios. Y yo digo, alabado sea su nombre. ¿Es lindo eso o no es lindo? Y eso es ciencia de la salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. De manera que este misterio también está en el Nuevo Testamento. Cuando seguimos buscando en la Biblia, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si esa sabiduría oculta estaba predestinada para nosotros antes de los tiempos, antes de la historia de la humanidad, antes de todo, entonces tenemos un Dios que es un Dios sabio, un Dios profundo, un Dios que piensa más que en el simple hecho de tomarnos y meternos en el cielo. A mí me gusta Dios por todas las razones, pero una de ellas es que me despierta mi mente, me despierta el cerebro. El Evangelio es más que el simple hecho de aceptar a Cristo como Salvador e irte para el cielo. Un momento, es mucho más que eso. El Evangelio es el conocimiento de la persona de Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando usted conoce a Jesús, tiene acceso a todo el tesoro de los conocimientos. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? La verdadera existencia en la tierra, el verdadero valor de la existencia, no es cuánta cosa usted acumula, sino cuánto usted aprende. ¿Qué dice el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni se alabe el valiente en su valentía. Ahora dice Dios, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo grande de la tierra es conocer a Dios. Lo más grande de la tierra es tener un conocimiento claro de Dios, conocimiento del misterio de Dios, conocimiento de la gracia de Dios, del Evangelio de Dios, la revelación de Jesucristo, conocimiento de la ciencia de Dios. Ahí es donde prima el verdadero valor de la existencia humana. Conocimiento que todo el universo quiere tener y que nosotros podemos compartir con ellos. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27 dice la Biblia, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Me gusta cuando él dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cuando usted conoce, cuando usted comprende, cuando usted entiende ese misterio, su vida se proyecta diferente en esta tierra. Usted piensa distinto. La base de sus creencias ya no son conjeturas, no. La base de sus creencias son los conocimientos que Dios ha revelado, la revelación de ese misterio, y sus pensamientos son distintos. Recuerde que las creencias son las que forman nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestras creencias? Si descubrimos nuestras creencias, descubrimos por qué pensamos como pensamos. Y si descubrimos por qué pensamos como pensamos, descubriremos por qué tenemos los sentimientos y emociones que tenemos. Y descubriremos que esos sentimientos y emociones producen nuestras acciones. Y esas acciones producen los hábitos. Y esos hábitos producen entonces en nosotros el carácter y definen lo que somos. Necesitamos conocer más a Dios y su palabra, descubrir el misterio para que nuestras creencias cambien. Si las creencias cambian, cambiamos completamente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Somos un producto, somos un resultado. Si descubrimos el misterio, conocemos el misterio, comprendemos el misterio, entonces nos transformamos en una persona completamente diferente. Porque usted no puede ser ajeno a sus pensamientos. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿es verdad o no es verdad? Antes de actuar, usted primero piensa. Pero usted piensa en base a lo que usted cree, a sus creencias. Y no estoy hablando de religión. No estoy hablando de religión. Estoy hablando del conjunto de experiencias y conocimientos que usted adquirió durante toda su vida. Esas son sus creencias. Ahí está la base de su manera de pensar. Quien le manipula las creencias, lo está manipulando a usted. Yo soy libre. Mentira, compadre. Mira cuáles son tus experiencias. Mira cuáles son tus conocimientos. ¿Qué fue lo que depositaron en tu mente? Tú tienes la capacidad de detener un momento, este pensamiento que tengo. ¿Por qué yo tengo este pensamiento? Tienes la capacidad de pensar sobre lo que tú estás pensando para cambiar el pensamiento o justificarlo. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? De allí la belleza de la existencia humana. La vida es hermosa, vivir es hermoso, pero tiene que encontrarle el propósito, el para qué estás vivo. No por qué, que define la causa, el para qué que define el propósito. ¿Para qué estás vivo? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Cuando tú no descubres tu propósito, no vives, solo existes, ¿sí o no? El mundo está lleno de gente que solo existen, ¿sí o no? Y no se la puede culpar, porque usted no gana nada culpando a nadie. Usted ni es juez, ni es fiscal. Usted es solo una criatura como ese pobre infeliz. Ayúdele también, ayúdele a descubrir el propósito de su vida. Pero qué lindo cuando la gente descubre el propósito de su vida. ¿Es lindo o no es lindo? El para qué existo, cuál es mi razón de estar aquí, quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Por eso el misterio, hermoso misterio del Evangelio. Y por eso es tan interesante el nacimiento de Jesús, descubrir el propósito del nacimiento de Jesús. Dice la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 9. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La humanidad, el ser humano está cansado de tantas teorías y opiniones. La gente tiene que volver a Dios otra vez. Dice Efesios 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es bueno entender esto de conocer. Una cosa es recibir información acerca de algo y otra cosa es conocer eso. Hay una serie de verbos en la Biblia que tienen que ver con la palabra conocer, pero fundamentalmente el verbo ginosco es el que más me interesa. Ginosco significa un conocimiento por experiencia. ¿Qué significa? Un conocimiento ¿por qué? Por experiencia. Ginosco nos dice que hay una relación estrecha o íntima entre la persona que conoce y la persona conocida. Dice que José no conoció a María hasta después que dio a luz al niño. Yo le pregunto, ¿estaban casados o no estaban casados? ¿Sí o no? ¿Era su esposa o no era su esposa? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? No hubo una relación íntima entre él y ella hasta después que nació el bebé. Aunque estaban casados, tenía un conocimiento limitado. ¿Se entendió?
Entonces, el conocimiento profundo, íntimo del misterio define una relación clara y hermosa con el Dios Todopoderoso. ¿Qué dice San Juan 17:3? Y ese es, empero, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de este misterio nos acerca más a Dios. Cambia nuestra manera de ver la vida. Y descubrimos que la mayoría de las cosas que hemos pensado están completamente contrarias al principio divino. Que estamos viviendo una vida tan limitada, que no nos damos cuenta que estamos limitando nuestra existencia a nace, crece, se reproduce y muere. ¿No son así las plantas y los animales? Entonces, ¿cómo es posible que una persona con la capacidad que Dios nos ha dado viva una vida de las plantas o la vida de un animal? Cuando Dios dio la capacidad de empezar a aprender aquí para seguir aprendiendo por toda la eternidad. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Usted puede ver cómo cambia la vida de la gente en la medida que va aprendiendo. Conocí una dama en la parte sur de este país, no voy a decir dónde, que tenía 3 niños. Y bueno, ahí no quiero entrar en muchos detalles, pero bueno. Un día fui a visitar a su casa y por poco hago un desastre, por poco le doy una paliza al esposo, ese abusador. Ojalá no se me zafen los nombres, pero yo voy a decir lo que voy a decir. A la señora se le estaba cayendo el pelo de tanta angustia y ansiedad que este abusador le estaba dando. Y cuando llegué a esa casa y vi la forma como vivían, y el tipo era dueño de varias casas más, y tenía a esta señora y sus hijos viviendo como si fueran animalitos, como, oye, me dio un coraje tan grande. Se me calentó la vida. Bueno, yo estaba jovencito, así que yo voy a atribuir todo eso a la juventud. Y cuando yo vi aquello, oye, se me levantó un coraje. Y le dije a la señora, pero ¿y cómo es esto? Oye, ella abrió su corazón y empezó a contarme cosas. Ay, Señor. Y ella vivía así como apocada, como este tipo de gente como que su vida no tiene mucho propósito ni mucho sentido. Cosa linda, mamacita linda. Y le di un sacudión a la doña y después agarré al esposo y le dije, usted y yo tenemos que hablar. Y nos sentamos a hablar. Le dije hasta perro muerto, le dije todo lo que tenía que decirle. El tipo se despertó. Le cambió el ambiente, la puso en otro lugar. O sea, le dio valor de la madre de sus hijos, caramba. ¿Cómo usted puede ser tan avaro que le importe su mujer ni sus hijos? Que no me importa tener más cosas. Y entonces volví a la casa, pero hecho una fiera. Porque a la gente hay que defenderle y ayudarlo, ¿o no? Oiga, qué cosa linda. Y le fui dando, y le fui dando, y le fui dando. Hasta el buen día que le dije a la señora, y usted tiene que sacudirse también, ¿qué le pasa a usted? Téngale ese libro. Y lo leyó, téngale ese otro. Y lo leyó. Y empezó a leer el libro la doña. Cosa linda, mamacita. Un día me llama y me dice que la invitaron a la escuela para que le dé una charla a los estudiantes. Cosa linda. La maestra vieron cómo los hijos cambiaron, cómo todo cambió, y después me contó cómo fue a la escuela, compadre, y dio el seminario que tenía que dar, y la mujer se empantalonó, y el hombre feliz, orgulloso de su familia, y usted tiene que ver qué cosa linda era, él venía muy orgulloso de su mujer, y orgulloso de sus hijos, y todo empezó. Mi pregunta, ¿cambia el conocimiento la mente humana o no lo cambia? ¿Sí o no? Si usted es siempre la misma persona porque usted está atrasado, usted se quedó atrasado con el modelo atrasado, compadre. Actualícese, actualícese. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es como. Imagínese un día que amanezca y el sol no suba de las 8:30 de la mañana. ¿No se preocuparía usted? ¿Y qué hora es? Las 11. ¿Y por qué el sol no sube? Hoy no le dio la gana de subir. Ahí se quedó. Tenemos en este dichoso mundo más de 6,000 años y el sol siempre ha salido, ha subido y ha bajado, ¿o no? ¿O lo ha hecho el sol o no lo ha hecho? Pues no. Oh, salida, babacita, linda, mamá. El sol ni sube ni nada, el sol no va para ninguna parte. Es la tierra que da su vuelta. ¿Entendieron? Ay, cosa linda, mamá. Así que las cosas no son como aparentan, las cosas son como son. Bueno, ¿usted cree que son 7 los colores, verdad que sí? No, ya están despertándose.
Efesios capítulo 3, versículo 5 y versículo 9. Vamos a aterrizar esta primera parte. O bueno, para bendición de los que no estaban al principio, estamos presentando un seminario, son 2 presentaciones que tienen que ver con el Evangelio, misterio de la Navidad. Estamos descubriendo el Evangelio, estamos descubriéndolo en el nacimiento de Jesús. El Evangelio, misterio de la Navidad. Muy bien, le damos más trabajo a Andresito, va a tener que cortar esas cosas. Bueno, como él ama mucho a su hermanita. Ok, vamos a trabajar. Dice, aquí arrancamos. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 9. Dice la Biblia que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿De qué estamos hablando? Del Evangelio, misterio de la Navidad. ¿Qué estamos definiendo? Misterio. ¿Qué es el misterio? Una verdad que debe ser conocida. ¿Reveló Dios el misterio del Evangelio? Sí. ¿Es Cristo la revelación del misterio? Sí. ¿Es Cristo la revelación de la sabiduría oculta? Sí. ¿Es Cristo la revelación de la ciencia de Dios? Sí. ¿En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Sí. Cuando usted conoce a Cristo, cuando comprende a Cristo, cuando analiza a Cristo, cuando usted profundiza en la vida, la existencia y el misterio de Cristo, usted está entrando en un conocimiento que los serafines quieren, que los querubines quieren, que los ángeles quieren, dominio, trono, principado, potestades, todas esas jerarquías angélicas quieren, que el universo entero quiere y a usted se le ha ofrecido en bandera de oro, en bandeja de oro y de plata. Aquí tiene el conocimiento que ellos quieren para que a través de ti yo se lo voy a dar a todo el universo allá afuera. ¿Y qué hacemos? Descuidamos ese conocimiento. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, dice Pablo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuántas navidades ha celebrado usted? Esta es la 59 mía. ¿Y cuánto es la suya? 34. Hay personas que tienen las 55, hay otras personas que tienen las 74. Imagínense cuántas navidades. La pregunta es, ¿hemos conocido y entendido el valor del nacimiento de Jesús? ¿Qué misterio se revela en el nacimiento de Jesús? Y de eso se trata lo que estamos estudiando. Cuando vamos a la palabra de Dios, cuando investigamos más en la Biblia, descubrimos cosas tan interesantes, tan apasionantes y tan hermosas. Dice el apóstol Pablo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y él añade, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Él dice que por revelación me fue declarado el misterio. Añade misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Antes de que Cristo viniera, para allá atrás, Dios no le reveló eso a nadie. Lo tenía guardadito. Hizo una presentación en el Antiguo Testamento a través del libro de Isaías, habló a través de Moisés, habló a través de los salmos y de los profetas, pero la revelación plena, completa y cabal de este misterio se lleva a cabo cuando Cristo nace como un bebé. Misterio que sorprende a todo el vastísimo universo, a todas las inteligencias celestiales, sorprende a todo el mundo porque nadie puede explicar cómo es posible que el rey del universo, el dueño de todo, el creador de todo, nazca como un indefenso bebé. ¿Ha visto usted cuando nace un bebé? ¿Ha visto un bebé recién nacido? ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Han visto qué feo sale? ¿Lo han visto o no lo han visto? Y qué raro y así con toda esta cuestión. Y hay que limpiarlo, pero feo, raro que salen, compadre. Ahora, imagínense el creador del universo nacer así como un bebé. A ver, los animalitos por lo menos cuando nacen, usted ve que el animalito nace y desde que nace ya se quiere parar y se quiere parar. ¿Han visto los bebecitos recién nacidos, los animalitos?
Y usted le da tiempo y la mamá le quita toda esa tele y esos megangas que tiene. Y al rato ya se para y abre la patita y comienza a caminar. Pero un bebé, se para un bebé. Usted lo pone ahí y se queda. Oh, salida, babacita, salida, mamá. Imagínese el dueño del universo ahí mirando a la mamá. Cosalita. Me imagino yo un serafín, por ejemplo, que tienen 6 alas, una figura grandísima así. Oh. Por eso a mí me gusta la Biblia, porque la mejor guerra de la galaxia es la Biblia. Mire, lea la Biblia, lea la Biblia. Usted ve allí al diablo enfrentándose con Gabriel. Y Gabriel allí cuadrado y el diablo también, compadre. Y Gabriel dice, esta pelea no me conviene echarla. Y es así, Ray saca su celular y llama para allá arriba. Ponme a Miguel. Rosalita, dice Jesús, ¿qué es lo que pasa? Oye, este tipo no me deja trabajar, yo voy para allá. Entonces Jesucristo se monta en su supernave ¡fua! Y aparece aquí y aterriza. Y de una vez el diablo se tranquiliza. ¿Está en la Biblia eso o no está en la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Quién habló con María? Gabriel, un ángel. ¿Quién habló con José? Un ángel. ¿Quién le explicó a Daniel? Un ángel. Esa es la verdadera guerra de la galaxia. Métase a la Biblia y aprenda guerra de la galaxia de la Biblia. Y usted verá cómo crece su sabiduría y su conocimiento. Mejor vamos a aterrizar. Mejor vamos a aterrizar. Efesios capítulo 5, versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En la siguiente presentación tenemos que iniciar hablando de misterio de Cristo. ¿Misterio de quién? De Cristo. Déjame hacer un par de preguntas antes de cerrar aquí. Yo le hago un par de preguntas. ¿Es hermoso conocer a Dios, sí o no? Sí. ¿Es hermoso ir descubriendo este misterio, sí o no? Sí. ¿Le ha gustado este asunto del misterio? Sí. Mire, esto es solamente una presentación. Imagínense que usted tenga 40 años estudiando eso. Cuando llegué a la iglesia tenía 18. Y a los 18 años tenía muchas preguntas y muchas inquietudes. Y mis preguntas y mis inquietudes estaban en la Biblia. Y uno de mis mayores afanes era conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios, conocer a Dios, conocer a Dios. Y le dije, Señor, si usted es un cuento, un mito, una leyenda, entonces dejemos esto. Pero si usted es real, yo quiero conocerle a usted, yo quiero conocer a usted y relacionarme con usted y ser amigo suyo. Ya pasaron 41 años. Ya tengo 59 y puedo decirle que Dios es real. No me diga que está en un libro. Dios no lo puede contener nada ni nadie. Ni el universo entero lo puede contener. Este libro habla de Él y acerca de Él. Pero este libro no es un Dios. El libro habla acerca de Dios. El libro cuenta la historia de Dios con la humanidad, no la historia de la humanidad con Dios. Por eso el libro comienza diciendo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dios va primero. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Le gustaría conocer a Dios? ¿Le gustaría conocer el misterio de Dios? ¿Le gustaría profundizar en ese misterio? Piense por un momento, ¿cómo es posible que el creador del universo, el que sustenta y sostiene el universo, aceptara nacer como un indefenso bebé? ¿No le parece que es un misterio profundo? A ver, ¿sí o no? Aún los ángeles estudian ese misterio y nosotros estamos por lo menos tocando en estas dos presentaciones. Cuando usted piensa en el nacimiento de Jesús, debe pensar en el amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree más tenga, porque de tal manera. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo Dios te ama tanto? ¿Cómo es que Dios nos ama tanto siendo lo que nosotros somos? ¿Cómo Dios nos ama tanto? ¿Es lindo eso o no es lindo? Eso es parte del misterio de la piedad. Es parte del misterio de Dios. ¿Cómo puede Dios amar tanto a una persona pecadora? Me decía una persona que decía, yo no entiendo por qué Dios me ama a mí si yo soy un criminal. Si he matado tanto de sus hijos, si he hecho tanto daño. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 6, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces lo hizo porque Dios te ama, porque Dios nos ama. Permita a Dios que el conocimiento del misterio, que es el Evangelio, haga en nosotros y con nosotros su voluntad cambiando y transformando nuestra vida. Mi pregunta final, y la responde levantando tu mano.
¿Quieres que el Espíritu Santo te revele el misterio de Dios, que es el Evangelio de la gracia? Si dice que sí, levanta la mano conmigo y oremos. Padre querido, muchas gracias, muchísimas gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita, Señor. Gracias por el Evangelio. Gracias por el nacimiento de Jesús. Prepárenos y habilítenos, Dios, para seguir aprendiendo y descubrir finalmente esa belleza profunda, esa sabiduría oculta, esa sabiduría que estuvo oculta por tantos y tantos tiempos, ese misterio oculto desde la eternidad, que lo podamos comprender y entender en la persona de Jesús, y no solamente un trabajo intelectual, pero que le aceptemos como nuestro Salvador, le recibamos como nuestro Señor y nuestro Dios, y a través del Santo Espíritu este conocimiento nos transforme, trayendo salvación y vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.